dado de la reencarnación y matizarán, profundizarán y darán también pondrán sus aportes también. Yo creo que todos conocen a Loli y a Manolo, pero bueno, ellos son formadores de la doctrina espírita, actuales directores y fundadores del Centro Espírita Manuel Iribarne, grupo que inició su andadura hace más de 30 años, hace ya unos cuantitos años. Ambos medios cuentan con numerosas comunicaciones de su mentora espiritual, Joana de Angelis, adoptando su filosofía que podemos ver reflejada en el espíritu del grupo que dirigen. En su programa de trabajo semanal llegan a realizar varias actividades diarias de estudio del Evangelio, del libro de los espíritus, de la mediunidad y de la práctica de la mediunidad. Anualmente dirigen y supervisan el taller de salud espírita, estando trabajando ya en su 10ª edición junto a un equipo de médicos espíritas. Loli Martínez ha psicografiado el libro Transformación Renovadora, dictado por el espíritu de Joana de Angelis, cuyo prólogo realizó el propio Divaldo Franco, y en estos momentos está trabajando en su 2º libro. Incansables divulgadores de la doctrina espírita, realizan diferentes viajes por España y Europa a lo largo del año, acudiendo a las conferencias de su amigo Divaldo Pereira Franco y estableciendo relaciones con los diferentes grupos espíritas europeos con quienes comparten proyectos. Sus ponencias realizadas en varias ciudades de España y Europa se caracterizan por su contenido psicológico, inspirado mediante la psicografía de espíritus pertenecientes al equipo de Joana de Angelis. Así que relajaos, tranquilizaos y disfrutemos del trabajo que nos van a presentar Loli y Manolo. Y bueno, un fuerte aplauso para ellos. Buenas tardes. Antes de nada, agradecer a nuestro espírita María Guret por invitarnos, por permitir que vengamos. Gracias una vez más. Creo que estamos entre amigos, la mayoría nos conocemos, todos vamos a pasar calor y esperemos que lo hagamos lo menor posible, que sea ameno, que sea distraído y que lo pasemos bien. Vamos a empezar narrando un poco, con licencia propia, si me lo permitís, la historia de Simón Pedro. Simón Pedro, hermano de Andrés, que la mayoría lo conoceréis de la Biblia, vivía en Cafarnaúm, cerca de Galilea. Era una persona que prácticamente no creía en los profetas, que se dedicaba a la pesca, que lo único que hacía es vida de pesca, de pescador, vender y después vida en familia, nada más. Una tarde, su hermano Andrés, sus amigos le comentaron que iba a venir un profeta el sábado por la mañana a proferir un sermón allí muy cerca. Él tenía su opinión particular y les dijo que no iba a ir. Él cree que todo este tipo de profetas lo único que hacen es abusar de la gente, vivir de ellos y muchas veces engañar y vivir de la desgracia de los demás. Pero llegado el sábado por la mañana, se lo estuvo planteando, notó como algo en la cabeza le estaba dando vueltas, se levantó y se fue. Cuando iba andando por un camino de tierra que lo llevaba a la colina donde iba a dar esa charla, ese famoso que decía que era profeta, empezó a darse cuenta que la gente que iban todos con una actitud de fe, así como otras veces iban gritando, iban de fiesta, iban todos hablando entre ellos, iban hablando de lo que querían pedirle a este hombre, sanaciones, curaciones, vieron gente que estaba perturbada físicamente, perturbada psicológicamente, todo tipo de enfermos, pero todos con la misma actitud, la de mucha fe y mucha esperanza depositada en lo que iban a ver ese día. Siguió caminando y cuando llegó al pie de la colina, se quedó al final de todo y se quedó allí esperando. Mientras esperaba, podía ver su mar de Galilea, cómo estaba saliendo el sol, cómo era todo naranjado, cómo se podía ver por encima de las cabezas de la gente lo que era su verdadera vida, el mar. Y seguía escuchando las conversaciones de todo el mundo que depositaban esperanza, que querían ver a esa figura que de pronto apareció. Figura majestuosa, alta, esbelta, por encima de la colina, con una túnica que llegaba hasta el suelo
y con unos ojos que brillaban como estrellas. Simón se quedó mirando y pensó lo de siempre: es alguien más que viene a saquear a todos estos pobres, a tomarles el pelo, y su ira cada vez iba a más. Aquel hombre empezó a hablar diciendo esto: mientras está en el mundo, la criatura solo tiene aflicciones, porque todo a cuanto se apega es efímero. Son pasajeros los placeres, el poder, la fortuna, la salud y el propio cuerpo. Esa ilusión de gozo es la generadora de sufrimientos debido a su transitoriedad y a cómo pasan todas las cosas por más que sean esperadas. Cuando llegan y comienzan a ser disfrutadas, ya se empiezan a consumir, son pasajeras, dejando recuerdos, frustraciones, nuevas ansiedades y muchas veces amarguras. El hombre prudente y sabio, que piensa en el mañana, conserva bienes imperecederos que le ofrecen tranquilidad y reposo. Esos bienes imperecederos son las acciones de amor que proporcionan paz y el esfuerzo por dominar las pasiones inferiores, que es lo que le va a otorgar felicidad. Hizo un silencio oportuno para que la gente pudiese reflexionar sobre lo que estaba diciendo y prosiguió: yo os invito a venir conmigo para fundar la nueva era que se instalará en los corazones, modificando las estructuras actuales e instalando la supremacía del amor. Cuando iba a seguir, se oyó una voz al fondo de una mujer que gritaba: Señor, Señor, sana a mi hija, que es ciega, y yo te seguiré. Por supuesto, los ojos de la multitud que estaban clavados en él, en el profeta, se volvieron hacia aquella mujer que se había obrado de manera tan imprudente, había cortado una comunicación tan bella y tan linda. Simón se volvió y vio que la mujer estaba detrás de él, que estaba con la niña en brazos, que estaba llorando, que estaba temblando, y cogió a la niña, fue abriéndose paso y se acercó. Cuando estuvo cerca, posó los ojos en el profeta y el profeta los posó en los de él. En aquel momento la dulce mirada no dijo ni una sola palabra, pero Simón Pedro se quedó pensando y oyó una voz dentro de él que le decía: yo te conozco, Simón, desde ayer. En ese momento él no sabe qué pasó y la niña empezó a llorar y a gritar diciendo: veo. La madre se adelantó, le quitó de los brazos a la niña y salió corriendo, porque quizás ya había conseguido lo que buscaba. Entonces, cuando aquel hombre bajó su brazo, la túnica tocó el pecho de Simón Pedro. Él se estremeció, lo miró fijamente a los ojos y se quedó perplejo, hasta tal punto que se quedó paralizado, perdiendo la noción del tiempo. Cuando volvió a la realidad, ya no era el mismo. Había pasado todo el día, él no se había dado cuenta, era de noche, estaba solo y ya todos se habían ido. Conmovido, Simón descendió a su ciudad, a Cafarnaúm. Se dio cuenta de que ya no era el mismo, de que nunca más volvería a ser aquel que había sido, y a partir de aquel momento su vida se había modificado para siempre. Se interrogaba y quería saber qué es lo que había pasado, de qué conocía a aquel hombre y por qué sentía de una manera tan especial que lo amaba. En la cáustica de su alma podía oír muchas veces esa acústica que a veces oímos todos, que no sabemos qué nos dice, una voz que decía: desde ayer. Andrés, todos los amigos vieron cómo ese día Simón Pedro cambió para siempre. Se modificó su conducta, pero algo curioso sucedió. Hubo a partir de ahí una tristeza en su cara. Bueno, una vez ya hemos empezado, vamos a explicaros un poco la estructura. No tengáis prisa, porque vamos a hacer como una especie de repaso a todo y vamos a ir profundizando y aclarando un poco las dudas. Entonces empezaremos qué es la reencarnación, hablaremos de la necesidad de la reencarnación. La reencarnación en la historia de la religión, donde vamos a profundizar en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, en las palabras de Jesús, en los filósofos, en la historia y el porqué de la reencarnación. Hablaremos de reencarnación y resurrección, que es un tema bastante interesante. Tocaremos un poco por encima las pruebas científicas, que ya David esta mañana nos habló, el cambio de acción directa, la técnica de sobrevida, que es una técnica bastante interesante. Después la reencarnación física, hablaremos del papel de la herencia genética, el proceso reencarnatorio, donde hablaremos del proceso espiritual que hay desde los dos planos, el superior y el inferior. Y por último el estudio en el plano espiritual y las preparaciones para volver.
Y vemos que cada punto va acabando. Y si en algún momento ya os aburrís, pues cortamos y lo dejamos estar. A ver, la esencia individual de la persona, ya lo llames mente, alma, conciencia o energía, adopta un cuerpo material. La reencarnación presenta muchas facetas y cualquiera de ellas se relaciona con todas las demás. No es un cuerpo, me reencarno, no. Todas las facetas, karma, ideología, todo va unido. Puede ser abordado desde diferentes perspectivas. Resulta difícil ocuparse de una sin que podamos mirar la otra, ¿no? La reencarnación empieza a enfrentarnos a los acontecimientos en nuestra última existencia y es donde vamos a empezar a prepararnos para la siguiente. En el momento de la muerte empezamos la siguiente reencarnación. Aquí empezamos ya a prepararnos. El despertar en el mundo espiritual. En Misioneros de la Luz podemos leer este texto. Tenemos necesidad de la lucha que corrige, renueva, restaura y perfecciona. La reencarnación es el medio y la educación divina el fin. Por esto mismo, a la par de millones de semejantes nuestros que evolucionan, existen millones que se reeducan en determinados sectores de sentimiento. Porque si poseen ya ciertos valores de la vida, les faltan otros que no son menos importantes. Aquí estamos hablando del estudio. Entonces, el proceso de la reencarnación y de la muerte son tan distintos como el número de personas o espíritus que hay. No hay dos maneras iguales de reencarnar. No existen absolutamente nada igual, pero sí que tenemos unas normas generales que es las que vamos a hablar. No hay una técnica invariable tampoco en la reencarnación. O sea, no es así de esta manera. Siguiendo con el mismo libro, nos encontramos que dice: al elevarse el alma en cultura y en conocimiento, antes se ha hablado de que Childa iba a participar de la próxima encarnación, esto tiene que ver con eso, al elevarse el alma en cultura y en conocimiento y consecuentemente en responsabilidad, el proceso reencarnatorio individual es más complejo, alejándose, como es lógico, de la expresión general. Aquí ya empiezan a hablar cosas particulares. Pero podemos continuar. Aunque entidades se hallen aún en débito, como era el caso de esta tarde, si han desarrollado valores de buena voluntad, perseverancia y sinceridad, esto les confiere el derecho a influir de cierta manera en los factores de su nacimiento, escapando, de cierto modo, del patrón general. Para la gran mayoría, ignorante de todo esto, la reencarnación sucede por instinto, por obediencia mecánica a las leyes naturales. Para los seres más evolucionados, la elección es libre, consciente y ejecutada en función de las realizaciones que tengan que hacer. Es una acción más compleja, es una actividad también voluntaria, reencarnamos de una manera más voluntaria para la ejecución de determinadas obras y de destinos especiales. La capacidad de elección está en proporción al desarrollo de la conciencia, cualquiera que sea el humano común, a veces estamos muy lejos aún de haber conseguido ese grado de conciencia. Ahora vamos a pasar a la reencarnación en la historia y en la religión, ¿no? La reencarnación, o sea, volver a encarnar a fin de aprender en diversas vidas las lecciones que proporciona la existencia terrena para alcanzar un estado de conciencia más alto. La creencia de la reencarnación ha estado presente en todas las religiones, sobre todo en las religiones más orientales, el hinduismo, budismo, taoísmo, y también en las religiones africanas o tribales. Pero también está dentro de las religiones judio-cristianas, que son el cristianismo, el islamismo y el judaísmo. Lo que pasa es que está escondido, enterrado y desterrado. Pero en el Corán, como en la Biblia o la Torá, está hablando continuamente de reencarnación. Entonces, la creencia de que una persona fallecida volverá a vivir ha sobrevivido incluso a todas esas deformaciones que han hecho las religiones judio-cristianas. Son prácticamente las únicas que no la contemplan, pero han permanecido bajo formas de herejía. Y eso es lo que vamos a tocar. Ahora vamos a tocar las diferentes partes de la Biblia, donde habla claramente de la reencarnación y cómo han sido manipuladas. En Mateo podemos leer que dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús, aquí hablamos de Jesús, no hablamos de terceras personas, hablamos de que Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas.
Y continuó diciendo: mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el hombre padecerá de ellos. Daros cuenta que aquí dice que si ya vino, quiere decir que había encarnado, no como Elías, sino como otro. Estaba hablando de Juan el Bautista, ¿no? Entonces, después directamente Jesús preguntaba a sus discípulos en Lucas: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algún antiguo profeta que ha resucitado. Luego, la reencarnación estaba dentro ya de la cultura judaica. El por qué se ha obviado, eso sería otro tema. En Job, ¿qué dice Manolo? Sería otro tema que vamos a tocar después también. En Job, que forma parte del Antiguo Testamento, ya no del Nuevo, sino del Antiguo, nos encontramos que también dice que cuando el hombre esté muerto, vive siempre. Terminando los días de mi existencia terrestre, esperaré, porque a ella volveré de nuevo. El que me diga que aquí no habla de la reencarnación es porque no sabe leer o porque quiere dar una interpretación. Pero si leemos esto tal y como está hablando de reencarnación. No se puede suponer que Job haya querido hablar de regeneración por el agua, el bautismo, ciertamente no se conocía, sino del principio de la preexistencia del alma y de la pluralidad de existencias. Y vamos a la última parte del Antiguo Testamento para no liarnos más, en Ezequiel 18, ¿qué dice? En Ezequiel dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con las que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Cómo lo iban a hacer si no reencarnaban? Y continúa diciendo: os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré el corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Vuelvo a decir, esto lo encontramos en Ezequiel, parte del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a dejar el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde vemos las religiones contemplaban la reencarnación. Y nos vamos a ir a los filósofos. Somos hijos de los neoplatónicos, de Platón, de Pitágoras. Entonces, Platón es la máxima, ¿no?, que tenemos. Entonces, él decía que el principal exponente de era la reencarnación en los griegos, de la que él mismo tenía noticias, ¿no? En la obra de Fedro escribe cómo el alma humana, de acuerdo al descubrimiento de la verdad que haya alcanzado, nacerá en un tipo de cuerpo o en otro. Estas existencias suponen pruebas para que las artes se perfeccionen. O sea, los filósofos lo hablaban. ¿Qué pasa? Nos quedamos con la parte de la filosofía que nos interesa y la que no, la reencarnación, como no nos interesa, pues no nos quedamos. Y también Pitágoras recordaba sus vidas pasadas y continuamente hablaba de ellas. Entonces él decía que había estado en Troya en tiempos de Euforbo, hijo de Pantus, son nombres muy complicados, que fue asesinado por Menelao, y él recordaba ese asesinato y esa muerte que él tenía. Entonces, para finalizar todos estos pasajes bíblicos y ver la base judeocristiana en la Biblia, acabaremos con el Nuevo Testamento y lo que dice Jesús directamente sobre la reencarnación, cuando es preguntado directamente por Nicodemo. Cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, o mejor, cuando Nicodemo va por la noche a visitar a Jesús, le formula una serie de preguntas, todas ellas de modo capcioso para ver qué es lo que contestaba, para ver quién era. Total, que se presenta por la noche donde estaba él y le dice: Rabí, sabemos que eres maestro porque ha venido de parte de Dios, porque nadie que pueda hacer las cosas que tú haces si no está con Dios podría hacerlas. Jesús le contesta: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sigue Nicodemo diciendo: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús sigue replicando: yo te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de lo que te haya dicho. Tienen que nacer de nuevo. El viento, aquí es una analogía preciosa que dice: el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo que pasa con todo lo que nace es del espíritu. Bueno, lo de renacer del agua, sabemos, lo de liquidar un ético, pero aquí Jesús usa una metáfora muy bonita porque juega con la palabra espíritu o viento, que en griego significaba lo mismo. Entonces, para hablar una vez más del espíritu, que dice que se va a posar en el vientre de la madre y que éstas ignoran de dónde vienen. En el libro de los espíritus se nos dice que en principio el espíritu no se sabe. Entonces, ignoramos de dónde viene, ¿no?, ese principio espiritual. Y entonces, de alguna manera, esa analogía es muy hermosa. Pero claro, Nicodemo sigue insistiendo.
pregunta, o más bien replica Nicodemo: ¿cómo es posible que esto suceda? A lo que Jesús, lleno de paciencia, cosa que nosotros no haríamos, le dice: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Y aquí hay un cambio de tono en la voz de Jesús y en la forma de tratar a Nicodemo. Y empieza la segunda parte diciendo: pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no las creen, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Y acaba con una frase que dice: nadie ha subido jamás al cielo, sino el que ha descendido del cielo. Eso es la encarnación. Nadie ha subido al cielo si antes no ha bajado del cielo. Y el concepto de no saber de quién es o dónde viene el espíritu que anima a un nuevo ser humano al nacer se encuentra también en esta afirmación que el maestro le hace a sus discípulos: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Hablando de que ya tenemos diferentes reencarnaciones y no sabemos de dónde venimos. Por supuesto, las religiones occidentales de hoy, las que conocemos, no pueden aceptar la ley de reencarnación porque verían disminuido su poder, sobre todo moral y material, y en consecuencia los hombres dejarían de seguirlos como si fuese una manada. Vamos ahora a intentar pasar a diferenciar, porque hay mucha gente que dirá: bueno, es que lo que estés leyendo no es reencarnación, es resurrección, que es a lo que se sacan muchas religiones, nacer del mismo cuerpo, el cuerpo se recompone. Bueno, vamos a ver qué podemos aclarar de todo esto. Esa es una de las maneras, por supuesto, de ocultar la ley de la reencarnación. Decir que a través de una interpretación que le podemos dar a la Biblia que nosotros queramos, diremos que lo que hace es nacer el mismo cuerpo, es el cuerpo de los muertos. Jesús lo tiene muy claro, y si vamos analizando, todo lo que estamos diciendo aquí lo podéis encontrar en la Biblia, solo hay que buscar, solo hay que tener ganas de encontrar. Jesús refuta esta interpretación materialista, porque en el siguiente pasaje del Evangelio de Mateo explica por qué un espíritu nuevo no puede tomar un cuerpo ya usado. O sea, imaginaros cómo iba dejando explicaciones para todo, incluso para decir: no se puede usar un cuerpo viejo, hay que usar uno nuevo. Es que la resurrección es una explicación muy materialista y muy desviada realmente de todo lo que habló. Dice que nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en las odres viejas. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Hablamos del espíritu y el cuerpo. Entonces, Pablo en Corintios, veamos que pasado Jesús todavía seguíamos con el tema reencarnación en todas las religiones judeocristianas. Entonces todavía reafirma esta ideología. Una de las preguntas es: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Es la que encontramos en Corintios 15:35. Dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o sea de otro grano. O sea, no está diciendo que vamos a tirar un árbol o una hoja de trigo, no, es una semilla. Dice: pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla le da su propio cuerpo. Aquí podemos ver que ni renacemos por el bautismo, ni regresamos al cuerpo, que está quedando muy claro si queremos ver que la resurrección con el mismo cuerpo está totalmente descartada en la propia Biblia. Y de esta manera también se está zanjando un poco la cuestión que cuando te dicen que en la Biblia, que no lo pone, que no lo dice, y vemos que está plagado de cosas. Pero vamos a ver el hecho histórico, que hay un hecho histórico, cuando empieza este debate con la reencarnación. Bueno, pues Jerónimo estaba en contra de Orígenes y estaban debatiendo el tema de la reencarnación. Pero Justiniano, el emperador romano, por cuestiones políticas, en el año 543, influenciado por su esposa Teodora, que era prostituta, y claro, no quería reencarnar después en un mal sitio, pues decidió eliminar cualquier referencia a la reencarnación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. O sea, intentaron eliminar todo lo que pudieron. Y ordenó condenar la reencarnación. A partir de ese momento es condenada la reencarnación. Estamos hablando de 543 años después de la muerte de Jesucristo, donde eso era algo fundamental dentro de las religiones cristianas y judaicas. Entonces, el Papa Virgilio, que en aquel momento estaba, que suponía que gobernaba la Iglesia cristiana,
pero el otro tenía más poder imperial, era más fuerte, ¿no? Y entonces Justiniano prevaleció por encima del poder moral del Papa, un poder moral en ese momento no escaso, y a partir de entonces todas las religiones cristianas, hasta el día de hoy, católicas o no, porque mucha gente confunde catolicismo y cristianismo, no adoptan la doctrina de la encarnación del Espíritu. Judaísmo, cristianismo e islam. Es muy difícil entender por qué no creen en la reencarnación cuando en teoría es la oportunidad de corregir errores del pasado, completar tareas inacabadas en una vida o en las que sean necesarias. Es una oportunidad enorme de progresar. Pues nos lo quitaron de un plumazo de las llamadas Sagradas Escrituras. Al morir una persona, su alma se separa momentáneamente. Hemos tenido hoy un montón de charlas donde se ha hablado de la reencarnación, de cómo va todo, entonces lo vamos a tratar un poco por encima. Cuando se separa el espíritu del cuerpo, ese cuerpo ya se destruye. Cuando quiere volver a nacer, cuando se dan las circunstancias, lo que se hace es crear un cuerpo totalmente nuevo para que pueda volver a nacer. Por lo tanto, los hombres pueden pasar por muchas vidas encarnados, aunque vida solo haya una, como bien ha dicho Loli, empezó no se sabe dónde, porque no nos quieren dar pistas, y acabará tampoco sabemos dónde. Podríamos preguntarnos por qué necesitamos encarnar. Pues porque el alma, el espíritu, llamémosle como queramos, está en continua evolución, y con estas encarnaciones vamos a intentar progresar alcanzando lo que finalmente tengamos que alcanzar, que se supone que es la perfección. Bueno, en el libro de los espíritus se nos dice: el espíritu es independiente de la materia o solo constituye una propiedad de ella, así como los colores son propios de la luz y el sonido una propiedad del aire. De uno y otro son distintos, pero se precisa la unión del espíritu con la materia para comunicar inteligencia a esta última. Entonces siempre nos dicen los espíritus que es necesaria la materia para la evolución y las pruebas. El espíritu necesita de la materia. Yo creo que todos más o menos lo entendemos, pero podríamos usar la analogía, que tanto le gusta a vosotros, de que el cuerpo no es más que una túnica caduca, desechable, descartable, que cuando ya no la utilizamos, la dejamos, y cuando necesitamos otra, empezamos a tejer esa túnica, que es la que volveremos a utilizar hasta que nos la volvamos a romper, a rasgar, a destrozar, y así una y otra vez. Bueno, ya hemos ido desgranando toda la evolución, todo lo que ha ido pasando a lo largo de la historia, con la religión, con la filosofía, y entonces vemos que hay una base bastante fuerte. Pero también hay una base de pruebas científicas de la reencarnación. Pero como ya se han tocado, simplemente vamos a pasar un poco por encima. Vamos simplemente a nombrar algunos nombres de personas, de científicos que no están, bueno, un par de ellos sí, semi-vinculados al espiritismo, pero que no se consideran espíritas, se consideran más espiritualistas, terapeutas y demás. Tenemos primero a Rochas, Albert de Rochas, que era un profesor de la Escuela Politécnica de París. Era militar, hijo también de militares, y él empezó a hacer regresiones hipnóticas, empezó a hacer una infinidad de cosas, y al final hizo un libro precioso que se llama Encarnación. No era espírita, hizo un libro que se llamaba Encarnación. Ian Stevenson, con más de 2.600 casos, casi todos ya lo conocéis, tiene también un conocido libro que es 20 casos que sugieren la reencarnación, aparte de los 2.600 casos que siguen todavía por ahí, que se supone que están casi todos ya considerados que son reencarnaciones. Hernani Guimarães Andrade, un ingeniero brasileño, que en el Instituto de Pesquisas Psicogenéticas está de alguna manera intentando, bueno, estaba porque desencarnó, hablar de lo que es la evidencia sobre casos de vidas pasadas. Este señor tiene también infinidad de casos. Estamos hablando de personas que no viven ni en el mismo país, personas que ni se conocen. Y que han descubierto con pruebas científicas reales. Carol Bowman, escritora, que también habla sobre casos de reencarnación, sobre todo con niños pequeños, como la que teníamos hoy aquí. Y el doctor Maurice Neckerton. Maurice Neckerton es uno de los primeros terapeutas de terapias de vidas pasadas. Lo utiliza como procedimiento clínico, pero en el momento que lo utiliza quiere decir que cree en las vidas pasadas y en la reencarnación. Este es un señor también con mucho nombre y que de alguna manera está dándonos credibilidad a los que creemos en la reencarnación. Bueno, hoy en día ya hay muchos programas donde niños explican sus vidas pasadas, donde la reencarnación está a la orden del día, donde cualquiera que quiera buscar ya nos puede refutar, decir que estamos locos, pero pueden buscar documentación, y es algo que creo que es una cuestión que, como bien dice Manuel en Camino
Verdad y Vida, habla sobre la existencia del alma y dice: tiempo vendrá en que semejantes indagaciones serán consideradas pueriles. Bueno, ahora vamos a hablar del karma y la acción directa sobre la reencarnación. Somos el resultado de nuestras propias acciones. Las diferentes reencarnaciones generan multitud de efectos armoniosos o destructivos, dependiendo del ajuste de sus actos ante la ley de la vida. Estas leyes inducen a que todo ese equilibrio haya de estar necesariamente reajustado y a que todo acto sintonizado con ellas se traduzca en armonía y alegría. Tal multiplicidad de fuerzas desencadenadas en el ejercicio del río determinan el sentido de la vida del ser, con sus débitos y méritos, y con sus deficiencias y necesidades, formando el panorama de su destino a través de la ley de causa y efecto, que influye decisivamente en el proceso reencarnatorio. La ley de reencarnación no es una ley ciega, se moldea según nuestras acciones, porque mucha gente cree que hay un determinismo, y ese determinismo no existe. Entonces vamos a explicar la técnica de la sobrevida, por ejemplo, que la explica en Cuadros de obsesión, donde una persona está a punto de morir, pero tiene un trabajo que hacer. Claro, entonces decimos que el karma viene, es el momento de morir. Entonces explica, Argos es el protagonista, explica que este proceso le van a restaurar todas las fuerzas orgánicas y le van a dar el prana de la vida. Entonces nos explica cómo sacan la energía vital de la persona enferma, una energía que está ya bastante corrompida, rompiendo lazos, es colocada en una máquina, que la llaman pulmotor, no sé por qué, y en esa máquina ponen la energía del prana, la energía vital, que es la energía cósmica, unida a la energía de los vegetales, unida a la energía de lo que sería toda la parte vegetal más agreste. Esto se pasa por ahí, se llena, se mueve, y por otra parte necesita un donante de vida, un donante vivo, de energía vital. Ese donante lo recoge durante el sueño, también le ponen un catéter y entra su energía vital en esta máquina, se mueve todo y vuelve otra vez al enfermo, dándole 10, 15 años de vida, 5. Un recurso para que esta persona pueda seguir trabajando a nivel espiritual. ¿Qué ocurre con esto? Que enseguida se nota que el paciente está bien. Ves cómo va recuperando el color. Y después, al poquito tiempo, se recupera de una manera bastante espectacular. Pero si fulanito se estaba muriendo. Y la una sobrevida significa, no es muerto porque hay un trabajo espiritual, pero cuidadito con lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, Jonah de Angelis, en Jesús y la psicología profunda, explica que es natural que el hombre pase por muchos renacimientos, eso sería bueno, esos renacimientos, en una única existencia, ya que estamos en constante aprendizaje y evolución, pero nada puede reemplazar el significado profundo de nacer de la carne, de nacer del espíritu. A ver, no hay premios ni castigos, es otra idea que llevamos con el karma. Hoy esto es un premio, esto es un castigo, no. La reencarnación es un proceso evolutivo que nos es otorgado por Dios para que aprendamos por méritos propios, con nuevas experiencias y reparando los errores de las cosas anteriores. No debemos nada, lo hemos hecho, ¿no? No hay un castigo, es lo que hemos hecho. Los mecanismos de la justicia son siempre detallados, nada se escapa a Dios. Ningún detalle es olvidado. Todo se da para que el espíritu mejore. La justicia se procesa de modo a educar al espíritu, nunca para punirlo, sino para educarlo. Es normal oír que el espíritu reencarna para pagar sus deudas. No es cierto, no se paga nada. Pues la deuda no es más que la ignorancia, el desconocimiento de las leyes de Dios. Si el espíritu se equivoca es por desconocimiento y reencarna para aprender la ley del amor. Creemos en la justicia divina, no lo podríamos comprender desvinculada de la necesidad de las existencias sucesivas. La justicia divina sin la reencarnación tendría poco que ver. Como os dais cuenta, vamos pasando de punto a punto, sin apenas darnos cuenta, llevamos ya mes y medio, ¿os digo?
Vamos a pasar ahora a la reencarnación física. Hay equilibrios de fuerzas que determinan el tiempo, la raza, los padres, la familia en la que un individuo va a nacer. Y todo esto obedece a la naturaleza de un biotipo, pero espiritual, no físico. Hay sendas invisibles de naturaleza dinámica y psíquica que guían el camino de las almas hacia determinados puntos, pero a veces con preferencia a unos o a otros, dependiendo de las decisiones de cada uno. En el libro Cuadros de la Obsesión nos encontramos con este texto que viene bastante bien para empezar a hablar de la reencarnación física. Dice que siendo el espíritu modelador de los equipamientos de los que se utilizará en la reencarnación, desdobla las células de la vesícula seminal sobre las matrices vibracionales del perispíritu, dando surgimiento a las hojas plastodérmicas que se encargan de componer los canales intestinal y nervioso, los tejidos cutáneos y todos los demás elementos constitutivos de las organizaciones física y psíquica. Daros cuenta que aquí no habla de la espiritual. Son billones de seres microscópicos individualizados trabajando bajo el comando de la mente, que retratan las adquisiciones anteriores en la condición de o conquistas o deudas, y que es necesario perfeccionar o corregir. Cada uno de esos seres se ajustan perfectamente a los implementos vibracionales del alma, pues ésta emite y capta radiaciones específicas, de forma de oscilaciones electromagnéticas, fases de energía, llamémoslo como queramos, que es lo que compone el cuadro de la individualidad humana. Cada uno tenemos una vibración diferente, cada uno tenemos unas deudas diferentes, tenemos un camino diferente, todos somos totalmente diferentes el uno del otro, sobre todo a nivel energético. Vamos a ver, hay una frase que nos encanta, que es que dice que el principio inteligente se viste de materia, para hablar de la reencarnación. El principio inteligente es como Alan Kardec habla del espíritu, que es el principio inteligente del universo. Pues una vez que se crea el cuerpo físico, se empieza a conectar un lazo que prende al espíritu. De alguna manera, esto va a servir para que ejerza su acción. Esa conexión entre el espíritu y el cuerpo se da a través de la formación de un campo de influencia que no es física. En ningún momento va a actuar físicamente el espíritu con el cuerpo físico, aunque haya unos lazos que puedan parecer. Semejante al campo gravitacional o al campo electromagnético. Es un campo creado por el principio inteligente y será una zona de influencia donde él irá a comandar la unificación de los átomos y la elaboración de la vida. Automáticamente, cuando ese espíritu se empieza a conectar a esas células, empieza ya, de alguna manera, a manipularlas involuntariamente para crear el campo genético que necesitará en el futuro. El espíritu necesita vivir en la Tierra experiencias necesarias a su evolución, y es importante recordar que en la mayoría de las veces tales experiencias están intrínsecamente vinculadas a las de su entorno, porque a veces decimos, es que ha nacido en un sitio que no me toca, o no me siento identificado en mi familia, cuando caemos en algún sitio es por algún motivo. Nuestra encarnación no nos pertenece solo a nosotros, sino que también socialmente estamos de alguna manera con conexiones espirituales establecidas por la ley de afinidad con la familia, con los amigos, con el núcleo, con la sociedad, con la ciudad, incluso con el país en el que nacemos. Bueno, que el espíritu es el principio inteligente del universo, nos explica Jonah de Angelis también en el libro Autodescubrimiento, que el espíritu pasa por una condensación, o sea, lo vamos condensando poco a poco y constituye un cuerpo perispiritual. O sea, el espíritu va condensando a su alrededor todo el cuerpo, responsable por la forma del cuerpo carnal. Nuestro perispíritu va a adoptar la misma forma que nuestro cuerpo carnal. Jonah dice también que la génesis de las energías pensantes permanecen registradas los instintos innatos primarios de otras experiencias carnales que tuvimos. O sea, y vamos a reflejar todas esas experiencias que están atrás. O sea, somos el reflejo de otras vidas también, a la vez. El papel de la herencia genética. Para cada tipo de individualidad espiritual existe la posibilidad de hallar a su disposición un número casi infinito de combinaciones y de poder escoger cualquiera de ellas, en la combinación necesaria para que nosotros podamos reencarnar con esa combinación, con la cual establece una sintonización por afinidad, que es necesaria para que el espíritu pueda formar su expresión corpórea.
en un tipo dado de estructura orgánica. Si la ley biológica es determinista a grandes rasgos, es a pesar de ello tan extensa que engloba la posibilidad de cada individualidad, dejando al mismo tiempo libertad de acción. Es muy determinista, parece que los genes son muy deterministas, pero la verdad no son tan deterministas, porque hay tanta variedad que nosotros vamos a ir con nuestra mente llegando a cada punto que necesitemos o como somos. Es el principio de la afinidad lo que regula las combinaciones que los genes no son suficientes para regular. Quiere decir que lo que los genes no pueden regular lo va a regular el principio de afinidad espiritual con todo nuestro entorno y con el cuerpo físico. Los genes representan apenas el vehículo de los caracteres ya preexistentes y de la personalidad, que es la que elige a aquellos determinados como su medio de expresión cuando esté encarnado. La herencia, en primer término, solo es positiva en cuanto al material del cuerpo denso y no con respecto a las cualidades anímicas, pues estas son individuales totalmente. En Misioneros de la Luz, por hermano del mismo libro, encontramos que estamos ante un fenómeno físico natural. El organismo de los engendrados, en su expresión más densa, proviene del cuerpo de los padres, que les sustentan la vida y crean sus características con su propia sangre. Pero, en semejante imperativo de las leyes divinas para el servicio de la reproducción de las formas, no debe verse la subversión de los principios de la libertad espiritual. Por eso mismo, la criatura terrena hereda tendencias, pero no hereda cualidades. Nosotros podemos tender hacia algo, pero no lo heredamos. Las cualidades no las tenemos que ganar nosotros. ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a explicarlo de otra manera. Tenemos el genotipo y el fenotipo. Es decir, la totalidad de la dotación hereditaria sería el fenotipo y el genotipo. ¿Qué pasa? Que estaríamos determinados a ser como nuestros padres, como nuestros abuelos, pero el fenotipo nos da otra manera, que puede definirse como el conjunto de genes de un organismo, y el fenotipo como el conjunto de rasgos de un organismo, ¿no? La suma de las características formales de cada uno de ellos, por diferentes influencias de medioambientales, de educación, psicológicas, nos hacen ser personas diferentes. Quiere decir que va a funcionar más el fenotipo que el genotipo, aunque parezca al revés. O sea, nuestros genes tienen importancia, pero más quiénes somos. Vamos a adaptarlos a quiénes somos. Bueno, aunque no lo parezca, estamos ya en el proceso reencarnatorio. Sí, vamos corriendo. En el modelo general, dentro del nivel evolutivo en el que estamos la mayoría, como ya se ha dicho antes, hay una ligación espiritual muy grande entre el reencarnante y sus futuros padres. Eso en la mayoría de los casos. Hay excepciones, como se ha hablado hoy del suicidio, donde perdemos a veces los lazos, los vínculos de afinidad por actos cometidos, pero ese sí que sería otro tema. Y continuamos. No solamente el ser espiritual que ha comenzado a despertar, como dijimos hoy, puede influir en su reencarnación, sino que si sus motivaciones son elevadas y su plan de vida lo precisa, los espíritus tutelares que se ocupan de la reencarnación le van a ayudar en los diferentes pasos y dependiendo del grado de conciencia del espíritu va a intervenir él más o menos en la tarea. Como veréis, nos han ido chapando a lo largo del día la conferencia. Impulsado por fuerzas que nacen de la intimidad del espíritu, siente la necesidad de reencarnar, unas veces consciente y otras no. Entonces comienza una aproximación espiritual con los que deben ser sus futuros padres, al tiempo que se vaya estableciendo con ellos una ligación fluídico-energética. Ahí empezará el próximo embotamiento, pérdida de lucidez del espíritu del plano en el que se encuentra y debilitamiento general del espíritu que va a reencarnar mientras se adapta a su nuevo cuerpo. El espíritu adquiere una forma preinfantil. Estamos hablando de esto, no todos los casos son iguales. Como se ha dicho, esto es genérico, pero hay casos específicos. El espíritu adquiere la forma preinfantil y asistido por la acción magnética de los mentores, se realiza la transformación de su cuerpo espiritual. Todo ello comandado por la mente del espíritu. Bueno, tras la unión sexual de los futuros padres, justo en el momento del relax, o sea, después del clímax, hemos de tener en cuenta que durante el acto sexual no va a haber ni espíritus superiores, ninguno allí, ¿vale? Y los espíritus inferiores que están dentro, mal asunto, ¿no? Porque es un momento muy importante en la sexualidad del ser humano. Los mentores entonces identifican, los mentores identifican el espermatozoide más adecuado y utilizan unos aparatos que pueden ver todo nuestro cuerpo y que podríamos decir que son como escáneres, ¿no?
y según la estructura cromosómica van a imantarlos, van a darle una energía para que lleguen según el plan evolutivo. Entonces no significa que van a coger ese material genético, lo van a ir trabajando para que ese material genético después sea más fácil que nosotros podamos echarles ese lazo mental. Y finalmente este material genético llegará al óvulo ya preparado. Esa primera célula es perfecta, porque si no, no se habría formado, porque si no tendría deformaciones. No, esa primera célula primero es la mejor, es la más viable, es la que se utiliza para el nuevo espíritu que van a hacer, pero en función de la vibración y de las necesidades durante la reencarnación, el espíritu va a ir corrompiéndola. ¿Qué quiere decir? Que le va a dar los detalles característicos de su espíritu a partir, como hemos hablado del cigoto, a partir de ese primer momento, el espíritu ya influye, cuando empieza la primera mitosis, a cambiar la vibración y a cambiar esas células que eran perfectas y entonces se ven sometidas a la influencia del espíritu. La mitosis, los blastómeros, todo, a partir de ahí, no va a ser tan perfecto dependiendo del espíritu, porque ya va a empezar a verse manipulado por la mente del espíritu que tiene que encarnar. O sea, claro, los primeros 4 días el óvulo no va a crecer, pero va a haber esa reproducción cromosómica tan rápida, o esos blastómeros, que llegan incluso, son unos 32 blastómeros más o menos, y ahí vamos a tener toda nuestra dotación genética. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que muchas veces en esos primeros días decimos, no, el espíritu no está cuando se habla del aborto. Sí, esos 4 días son los días principales de nuestra dotación genética. Sin esos 4 días no seríamos nadie, ¿vale? Y porque después llegamos a tener, ¿qué es eso de los 10 millones? No me acuerdo. A ver, el cuerpo humano, cuando es adulto, tiene alrededor de 100 billones de células, de las cuales aproximadamente diariamente son los 10.000 millones los que vamos cambiando. Si cuando nacemos, con nuestra vibración, vamos modificando el cigoto, imaginaros cada día que cambiamos 10.000 millones de células. La mayoría son bacterias, son de todo tipo, pero las cambiamos. Nuestra vibración, nuestros estados anímicos, dónde nos movemos, cómo puede afectar en los cambios de nuestro organismo diario. Ya no hablamos cada mes que cambiamos todo el cuerpo, de células y demás, sino diariamente ya vamos perjudicando y vamos creándonos lo que mañana vamos a tener. Bueno, ¿qué dice Kardec? Kardec, examinando el proceso reencarnatorio, comenta: para ser más exacto, es preciso decir que es el propio espíritu el que modela su envoltorio y lo apropia a sus nuevas necesidades. Lo perfecciona y le desarrolla y completa el organismo, a medida que experimenta la necesidad de manifestar nuevas facultades. En una palabra, lo talla de acuerdo con su inteligencia. Dios le ofrece los materiales y a él le cabe emplearlos. Según el libro de Emmanuel, Pensamiento y Vida. Utilizando a Emmanuel, que lo hemos utilizado durante todo el día, muchos libros, mucha literatura de Chico Xavier, nos dice en el libro Pensamiento y Vida que las células germinales son semillas vivas que reproducen nuestros clichés de la conciencia en el trabajo impalpable de la formación de un cuerpo nuevo. En la cámara uterina, el reflejo dominante de nuestra individualidad va a impresionar el grabado fetal o el conjunto de principios terminativos que nos van a forjar los cimientos del nuevo instrumento físico. Eso mismo que hemos leído antes y nos lo está diciendo Emmanuel, por otras palabras. Sellándonos el destino para las tareas que somos llamados a ejecutar en el mundo en una cuota determinada de tiempo. Los preliminares antes de la fecundación que hemos estado explicando, de alguna manera, para tenerlo en cuenta, son solamente eso, preliminares, porque el óvulo ya está preparado. El óvulo se pone incluso en posiciones especiales para recibir a ese espermatozoide. Se imanta, hay videntes, os lo pueden decir, desde el plano espiritual se ve también como el óvulo tiene un brillo característico cuando va a ser fecundado. Imaginaros que tiene que perforar la pared del espermatozoide, pues entonces desde el plano espiritual se pone de la forma adecuada para que ese espermatozoide pueda ser el que tiene que dar lugar a la nueva vida. Todo eso se manipula desde el plano espiritual. En el libro Sexo y Consciencia se nos habla de la reencarnación, se nos habla de ese periodo donde el óvulo
incluso tiene una forma especial. Entonces, una vez está en este momento, que el óvulo es traspasado, como vimos antes un dibujo, es traspasado por el espermatozoide, un especialista en embriogénesis, se llaman especialistas en embriogénesis, con bases reduce al espíritu como un niño, pero de unos 4 o 5 años. Y entonces el niño, ya vamos a hablar de una de esto consciente, de una reencarnación consciente, emana un láser de su cabeza y emana una energía, sube hacia el espacio y vuelve a caer en los cromosomas esos que estamos hablando, de que se están reproduciendo, y se va imantando a esos cromosomas. Entonces llega al espermatozoide, que tiene la misma densidad vibratoria que el espíritu, que va a fecundar, y prepara su nuevo cuerpo compatible a todo lo que sería lo que va a necesitar para el futuro. Estamos hablando, este ejemplo es de una reencarnación en concreto de un espíritu que era consciente de su reencarnación. Entonces, todo lo que hemos dicho, pues lo vamos explicando ahora como de otra manera. El cigoto entonces sube hasta el útero, que lo llama cámara sagrada. Entonces tendríamos que explicar por qué cámara sagrada. Realmente ahí hay un proceso energético absolutamente impactante y muy preparado. Es una cámara realmente. Entonces ahí se dará la multiplicación celular que hemos hablado de esos 4 o 5 primeros días. Ahí realmente es cuando empieza la vida. Todo lo que hemos explicado hasta ahora eran todos los preparativos que teníamos antes de venir. Pero ahora ese es el primer día de nuestra vida conjuntamente. A partir de ese momento, donde vaya la gestante, va a ir el espíritu. Pero con una salvedad, que a más preparado sea el espíritu, los lazos van a ser más elásticos, y a menos preparado esté el espíritu, más cerca va a estar de la madre. Entonces, esos lazos se pueden romper. Por eso, un espíritu muy superior puede estar bastante alejado de la madre, dando esos lazos. Entonces, en las horas previas al parto, eso que llamamos ya romper aguas, el espíritu ya empieza a empequeñecerse cada vez más hasta quedar en la forma que va a nacer. Dice Kardec que, cuando dice los espíritus, cuando realmente estamos en la vida, dice, cuando el niño da el primer grito, realmente es la copia de la reencarnación. Pero, según cómo, los espíritus muy superiores pueden incluso una hora antes llegar y reducirse. Los demás espíritus mortales vamos reduciéndonos a medida que llega el momento, ¿no? Pero el espíritu no se conecta al 100% con el cuerpo físico después del nacimiento. El espíritu va lentamente hasta los 7-8 años de edad haciendo ese acople. O sea que tiene muchos recuerdos de sus vidas pasadas. De ahí que antes hayamos hablado de que hay niños que tienen muchísimos niños, recuerdan sus vidas pasadas. Y después, a partir de los 7-8 años, cuando hacen el acople de espíritu y materia, se olvidan de todo. Entonces, sería como una esponja, ¿no? El espíritu sería como una esponja, el espíritu que va absorbiendo poco a poco para ese acople. Y en ese momento, cuando el espíritu pierde la conciencia de la realidad espiritual y queda absorbido por la materia, completa la unión del cuerpo y del espíritu. Entonces ya realmente ya empezamos a ser nosotros mismos. Lo que no nos va a permitir expresarnos va a ser que nuestro cuerpo es muy pequeño. O sea, con 7-8 años ya somos completos en todos los sentidos. Los espíritus son conscientes, pueden reencarnar de una manera consciente, como hemos dicho, medio conscientes, que es la generalidad de muchos de nosotros, interviniendo un poco, aquellos que su intervención es nula, pero que tienen espíritus tutelares que les van a aconsejar. Entonces son los espíritus tutelares los que van a ayudar a la reencarnación. Y en el último caso, los que se reencarnan por automatismo. O sea, esos espíritus que son absorbidos, reencarnados muchas veces son obsesores, se reencarnan por la ley del automatismo. No son ayudados, sino que son imantados, como hemos dicho antes, pierden la conciencia y entran en sintonía con la ley de afinidad y con el psiquismo de los genes.
porque no necesitamos tanta preparación, pero a más elevado es el espíritu, más preparación necesita, ¿no? El automatismo generalmente se utiliza con esos espíritus obsesores. También existen los técnicos en encarnación. ¿Qué son estos? Pues son técnicos de bajo astral. O sea, no solamente son los espíritus tutelares, también tenemos los técnicos de encarnación de bajo astral, que pueden ser muy inteligentes, pero carecen de la parte mágica. ¿Qué hacen ellos? Programan reencarnaciones para crear problemas en la marcha de la evolución social, mandando espíritus para romper los ambientes de elevado orden espiritual y crear discordia, imbuyendo estos movimientos de ideas torpes y comportamientos beligerantes. Hemos hablado hace un momentito de la reencarnación, que rápidamente este tipo de espíritus, todo un programa destinado al crecimiento evolutivo de todo un planeta, es absorbido por ellos y entonces destrozan todo ese planteamiento. Ellos intoxican ambientes destinados a edificar la fraternidad y el bien. En realidad son ejecutores de la ley divina, aunque ellos creen que son ellos mismos, ¿no? Pues jamás estarán por encima de ella y simplemente ejercen su derecho a la libre elección y con ello ejecutan el plan divino, ya que nada se va a sobreponer al plan divino. Tienen fuerza y tienen habilidad, mas no tienen la superioridad sobre las leyes divinas o de Dios mismo, ni mucho menos. Entonces estamos hablando de que estas personas que vienen para esa marcha, dentro del espiritismo hay ya muchos libros que nos hablan de esas personas que vienen a entorpecer la marcha real, con ideas absurdas, metiendo cizaña, y hemos de tener un gran cuidado hoy en día en los grupos espíritas con eso. Entonces concluye André Luis: en la mente reside el mando, la conciencia traza el destino, el cuerpo refleja el alma, toda agregación de materia obedece a impulsos del espíritu, nuestros pensamientos fabrican las formas que utilizamos en la vida. La reencarnación es compleja y no es accesible aún para la mayoría de los seres humanos, el recuerdo de la vida espiritual, toda la verdadera vida, de una manera directa y consciente. O sea, no podemos recordarla toda. Aunque tenemos la seguridad de que se encuentra toda la información en los pliegues de nuestra memoria extrafísica. O sea, en realidad sabemos todo lo que vamos a vivir. No podemos alegar ignorancia. Nadie se pierde, nada se pierde, todo se suma y queda en el inconsciente como guardián y brújula para hacer lo correcto. Sabemos qué es lo correcto y sabemos cómo tenemos que hacerlo. Otras cosas que no queremos hacerlo, no queremos hacerlo. Bueno, pues ahora ya pasamos al último punto. Creo que vamos adelantando, no os habéis dormido, seguimos aquí, todavía animados. Entonces vamos a tocar el estudio en el plano espiritual y la preparación para volver. Entonces nosotros, como espiritistas, hemos decidido que lo mejor sería hablar de esta preparación a nivel espiritista, ¿no? La reencarnación no solo nos afecta a uno, sino a varios que deciden agruparse para conseguir un objetivo común. En Sexo y Conciencia nos habla de que esta persona que va a reencarnar son 3 generaciones que deciden reencarnar para ayudarse mutuamente dentro del espiritismo para poder adelantar y ayudar a adelantar a la sociedad. O sea, realmente dentro del espiritismo hay una predestinación y un trabajo de sacrificio. Entonces nos habla de ese espíritu. Pero nos encontramos en muchos más libros que hablan de lo mismo. Y en Cuadros de Obsesión, lo que os he hablado de aquel de la sobrevida, hay un momento en que nos hablan del trabajo de los espíritas. Entonces, hablando de esos personajes, también están hablando de nosotros. Nos dice que esta reencarnación es valiosa, importante, muy decisiva para la evolución. Entonces, ¿puede ser un poquito? Podemos leer que dice que no es por casualidad que nacen bajo el palio de la fe espírita. Como bien se ha dicho, la Gilda que iba a encarnar dentro de las filas del espiritismo. No es por acaso que se nacen, no es por acaso que todos los conocemos, no es por acaso que estemos aquí. Nacen bajo la fe espírita, de cierto modo legataria de los ideales de Jan Hus. La conducta religiosa les será el abrigo de defensa y el campo de crecimiento, la escuela de educación y el hospital de restablecimiento. Sus enseñanzas les darán la fuerza para la libertad y contribuirán
para que mejor puedan rescatar sus antiguos delitos, a través simultáneamente del bien que puedan esparcir, de la caridad que deseen extender a muchas de las antiguas víctimas que vendrán muchas veces solamente en busca del pan de la amistad o de un poco de apoyo. Eso es lo que tenemos que hacer los que estamos dentro de las filas del espiritismo. Cuando se nos dice esto no se habla de unas terceras personas, se habla de nosotros directamente. Entonces dice Joana en Jesús y el Evangelio en la psicología profunda: aunque las circunstancias no sean favorables, un sentimiento superior domina al servidor devotado y lo impulsa a seguir esforzándose por su autotransformación, por superar los signos del pasado, la herencia primitiva, y trabajar con un amor purificado. Su objetivo es el bien y, pese a los condicionamientos del mundo, se mantiene psicológicamente con la conciencia de sí mismo. Administra la vida material sin castrarse o escapar a sus compromisos. Como el otro día decía una amiga nuestra, las deserciones, como decía el... Las deserciones... Además dijo que era de Manuel. Bueno, que que las dimisiones dentro del espiritismo hay deserciones. Es de Andreu, lo hemos buscado y es un capítulo bellísimo. Administra la vida material sin castrarse o escapar a sus compromisos. No se vincula a caprichos terrestres, sino a la vida sin límites. Llamados a servir, jamás debemos evitar la tarea, ocultándonos en nuestras debilidades y discapacidades. No, yo no puedo, no, esto me supera, me voy para otro lado, esto no me interesa. Comprendiendo la invitación de Jesús para servir, como sea, sin desánimos, en la condición de espíritus imperfectos, como alguien decía, somos espíritus imperfectos, ¿no? Pero comprometidos y dispuestos a regenerarnos, a disciplinarnos y a contribuir con el progreso y plenitud de los demás y de nosotros mismos. Es tan importante que tengamos conciencia del trabajo que estamos haciendo en los equipos, en los trabajos, en todos lados. ¿Os acordáis que yo, cuando empecé la charla, empecé hablando del libro Trigo de Dios, de Simón Pedro, y de que se quedó con esa mirada melancólica, con esa paz que dijo que ya nunca más iba a ser el mismo? Se nos explica en este trozo lindo y precioso que continúa en el mismo libro diciendo que el encuentro con la verdad libera y aprisiona al ser. Se lo desencarcela del mundo y se lo aprisiona a la vida. Qué bonito. No nos hace esclavos del mundo, pero nos hace esclavos de la vida eterna. ¿Vale? Por un lado nos da una cosa y por otro lado parece que nos encadena para siempre. Produce júbilo y trae melancolía. Es pan que alimenta, pero solo nutre poco a poco hasta satisfacer plenamente. Esto es lo que le pasó a Simón Pedro. A partir de ahí nunca fue el mismo, porque había algo en su mente que decía esto: yo te conozco. Entonces Simón escuchaba como nosotros escuchamos: yo te conozco. Entonces, adelantando un poquito en el libro, hablando a sus discípulos, un día que estaba llorando, le preguntaron por qué lloras. Dice: si estoy llorando es porque ni tú ni ellos me estáis comprendiendo. Muchas gracias. De la reencarnación, y matizarán, profundizarán y darán también pondrán sus aportes también. Yo creo que todos conocen a Loli y a Manolo, pero bueno, ellos son formadores de la doctrina espírita, actuales directores y fundadores del Centro Espírita Manuel Iribaldi, grupo que inició su andadura hace más de 30 años, hace ya unos cuantitos años, ¿eh? Ambos medios cuentan con numerosas comunicaciones de su mentora espiritual, Joana de Angelis, adoptando su filosofía que podemos ver reflejada en el espíritu del grupo que dirigen.
En su programa de trabajo semanal llegan a realizar varias actividades diarias de estudio del Evangelio, del libro de los espíritus, de la mediunidad y de la práctica de la mediunidad. Anualmente dirigen y supervisan el taller de salud espírita, estando trabajando ya en su 10ª edición junto a un equipo de médicos espíritas. Loli Martínez ha psicografiado el libro Transformación Renovadora, dictado por el espíritu de Joana de Ángelis, cuyo prólogo realizó el propio Divaldo Franco, y en estos momentos está trabajando en su 2º libro. Incansables divulgadores de la doctrina espírita realizan diferentes viajes por España y Europa a lo largo del año, acudiendo a las conferencias de su amigo Divaldo Pereira Franco y estableciendo relaciones con los diferentes grupos espíritas europeos con quienes comparten proyectos. Sus ponencias realizadas en varias ciudades de España y Europa se caracterizan por su contenido psicológico, inspirado mediante la psicografía de espíritus pertenecientes al equipo de Joana de Ángelis. Así que relajaos, tranquilizaos y disfrutemos de la multitud que estaban clavados en él, en el profeta, se volvieron hacia aquella mujer que se había obrado de manera tan imprudente, había cortado una comunicación tan bella y tan linda. Simón se volvió y vio que la mujer estaba detrás de él, que estaba con la niña en brazos, que estaba llorando, estaba temblando, y cogió a la niña, fue abriéndose paso y se acercó. Cuando estuvo cerca posó los ojos en el profeta y el profeta los posó en los de él. En aquel momento la dulce mirada no dijo ni una sola palabra, pero Simón Pedro se quedó pensando y oyó una voz dentro de él que le decía: yo te conozco, Simón, desde ayer. En ese momento él no sabe qué pasó y la niña empezó a llorar y a gritar diciendo: veo, veo. La madre se adelantó, le quitó de los brazos a la niña y salió corriendo, porque quizás ya había conseguido lo que buscaba. Entonces, cuando aquel hombre bajó su brazo, la túnica tocó el pecho de Simón Pedro. Él se estremeció, lo miró fijamente a los ojos y se quedó perplejo, hasta tal punto que se quedó paralizado, perdiendo la noción del tiempo. Cuando volvió a la realidad, ya no era el mismo. Había pasado todo el día, él no se había dado cuenta, era de noche, estaba solo y ya todos se habían ido. Conmovido, Simón descendió a su ciudad, a Cafarnaúm. Se dio cuenta de que ya no era el mismo, de que nunca más volvería a ser aquel que había sido, y a partir de ese momento su vida se había modificado para siempre. Se interrogaba y quería saber qué es lo que había pasado, de qué conocía a aquel hombre y por qué sentía de una manera tan especial que lo amaba. En la acústica de su alma podía oír muchas veces esa acústica que a veces oímos todos, que no sabemos qué nos dice, una voz que decía: desde ayer. Andrés, todos los amigos vieron cómo ese día Simón Pedro cambió para siempre. Se modificó su conducta, pero algo curioso sucedió. Hubo a partir de ahí una tristeza en su cara. Enfermos, pero todos con la misma actitud, la de mucha fe y mucha esperanza depositada en lo que iban a ver ese día. Siguió caminando y cuando llegó al pie de la colina se quedó al final de todo y se quedó allí esperando. Mientras esperaba podía ver su mar de Galilea, cómo estaba saliendo el sol, cómo era todo anaranjado, cómo se podía ver por encima de las cabezas de la gente lo que era su verdadera vida, el mar. Y seguía escuchando las conversaciones de todo el mundo que depositaban esperanza, que querían ver a esa figura que de pronto apareció. Figura majestuosa, alta, esbelta, por encima de la colina, con una túnica que llegaba hasta el suelo y con unos ojos que brillaban como estrellas. Simón se quedó mirando y pensó lo de siempre: es alguien más que viene a saquear a todos estos pobres, a tomarles el pelo, y su vida cada vez iba a más. Aquel hombre empezó a hablar diciendo esto: mientras está en el mundo, la criatura solo tiene aflicciones, porque todo a cuanto se apega es efímero. Son pasajeros los placeres, el poder, la fortuna, la salud y el propio cuerpo. Esa ilusión de gozo es la generadora de sufrimientos debido a su transitoriedad y a cómo pasan todas las cosas por más que sean esperadas. Cuando llegan y comienzan a ser disfrutadas, ya se empiezan a consumir, son pasajeras.
dejando recuerdos, frustraciones, nuevas ansiedades y muchas veces amarguras. El hombre prudente y sabio, que piensa en el mañana, conserva bienes imperecederos que le ofrecen tranquilidad y reposo. Esos bienes imperecederos son las acciones de amor que proporcionan paz y el esfuerzo por dominar las pasiones inferiores, que es lo que le va a otorgar felicidad. Hizo un silencio oportuno para que la gente pudiese reflexionar sobre lo que estaba diciendo y prosiguió. Yo os invito a venir conmigo para fundar una nueva era que se instalará en los corazones, modificando las estructuras actuales e instalando la supremacía del amor. Cuando iba a seguir, se oyó una voz al fondo de una mujer que gritaba: Señor, Señor, sana a mi hija, que es ciega, y yo te seguiré. Por supuesto, los ojos de la mujer. Un trabajo que nos van a presentar Loli y Manolo. Y bueno, un fuerte aplauso para ellos. Buenas tardes. Antes de nada, agradecer en tu espíritu a María Guré por invitarnos, por permitir que vengamos. Gracias una vez más. Creo que estamos entre amigos, la mayoría nos conocemos, todos vamos a pasar calor y esperemos que lo hagamos lo menor posible, que sea ameno, que sea distraído y que lo pasemos bien. Vamos a empezar narrando un poco, con licencia propia, si me lo permitís, la historia de Simón Pedro. Simón Pedro, hermano de Andrés, que la mayoría lo conoceréis de la Biblia, vivía en Cafarnaúm, cerca de Galilea. Era una persona que prácticamente no creía en los profetas, que se dedicaba a la pesca, que lo único que hacía es vida de pesca, de pescador, vender y después vida en familia, nada más. Una tarde, su hermano Andrés, sus amigos le comentaron que iba a venir un profeta el sábado por la mañana a proferir un sermón allí muy cerca. Él tenía su opinión particular y les dijo que no iba a ir. Él cree que todo este tipo de profetas lo único que hacen es abusar de la gente, vivir de ellos y muchas veces engañar y vivir de la desgracia de los demás. Pero llegado el sábado por la mañana, se lo estuvo planteando, notó como algo en la cabeza le estaba dando vueltas, se levantó y se fue. Cuando iba andando por un camino de tierra que lo llevaba a la colina donde iba a dar esa charla, ese famoso que decía que era profeta, empezó a darse cuenta que la gente que iban todos con una actitud de fe, así como otras veces iban gritando, iban de fiesta, iban todos hablando entre ellos, iban hablando de lo que querían pedirle a este hombre, sanaciones, curaciones. Vieron gente que estaba perturbada físicamente, perturbada psicológicamente, todo tipo de... Bueno, una vez ya hemos empezado, vamos a explicaros un poco la estructura. No tengáis prisa, porque vamos a hacer como una especie de repaso a todo y vamos a ir profundizando y aclarando un poco las dudas. Entonces empezaremos qué es la reencarnación, hablaremos de la necesidad de la reencarnación. La reencarnación en la historia de la religión, donde vamos a profundizar en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, en las palabras de Jesús, en los filósofos, en la historia y el porqué de la reencarnación. Hablaremos de reencarnación y resurrección, que es un tema bastante interesante. Tocaremos un poco por encima las pruebas científicas, que ya David esta mañana nos habló, el cambio de acción directa, la técnica de sobrevida, que es una técnica bastante interesante. Después la reencarnación física, hablaremos del papel de la herencia genética, el proceso reencarnatorio, donde hablaremos del proceso espiritual que hay desde los dos planos, el superior y el inferior. Y por último el estudio en el plano espiritual y las proposiciones para volver. Iremos cada punto va acabando. Y si en algún momento ya os aburrís, pues cortamos y lo dejamos estar. A ver, la esencia individual de la persona, ya lo llames mente, alma, conciencia o energía, adopta un cuerpo material. La reencarnación presenta muchas facetas y cualquiera de ellas se relaciona con todas las demás. No es un cuerpo, me reencarno, no. Todas las facetas, karma, ideología, todo va unido. Puede ser abordado desde diferentes perspectivas. Resulta difícil ocuparse de una sin que podamos mirar la otra, ¿no? La reencarnación empieza a enfrentarnos a los acontecimientos en nuestra última existencia y es donde vamos a empezar a prepararnos para la siguiente.
En el momento de la muerte empezamos la siguiente reencarnación. Aquí empezamos ya a prepararnos. El despertar en el mundo espiritual. En Misioneros de la Luz podemos leer este texto. Tenemos necesidad de la lucha que corrige, renueva, restaura y perfecciona. La reencarnación es el medio y la educación